El amanecer apenas tocaba las murallas de Melromark, pero dentro del castillo, el ambiente estaba sofocante. La noche anterior había dejado cicatrices invisibles en todos los presentes, aunque algunas, como la de Motoyasu, eran demasiado visibles. Caminaba con dificultad, su pierna aún entumecida por el disparo de Rick Prime, y aunque había recibido tratamiento, el dolor persistía, tanto en su cuerpo como en su orgullo. Ren e Itsuki seguían su camino en silencio, intercambiando miradas nerviosas entre ellos y Rick Prime, que caminaba a una distancia prudente detrás. Rick parecía disfrutar la atmósfera densa, su sonrisa arrogante no había desaparecido desde la noche anterior, y aunque no decía nada de momento, su sola presencia parecía provocar que el aire se volviera más pesado. Cuando entraron al salón del trono, los murmullos entre los cortesanos se hicieron más fuertes. Todos habían oído los rumores de lo que había ocurrido, pero ver entrar a Rick Prime en persona, con esa expresión de absoluto desdén, solo confirmaba lo que temían. Este hombre era peligroso. El rey de Melromark observó la llegada de los héroes desde su trono, con una mirada dura y preocupada. Aunque intentaba mantener la compostura, el ambiente en la sala ya estaba fuera de su control. Motoyasu, que apenas podía sostenerse en pie sin apoyarse en su lanza, intentó hablar con algo de orgullo, aunque su voz temblaba ligeramente. Su Majestad, estamos listos para enfrentar las olas, dijo, esforzándose por mantener la dignidad que había perdido la noche anterior. Rick Prime soltó una risa baja y burlona, lo suficientemente alta como para que todos en la sala la escucharan. ¿Listos?, interrumpió Rick, su tono lleno de sarcasmo. ¿Tú? ¿Listo para caerte de nuevo, tal vez? Rick sacudió la cabeza, casi decepcionado. No sé qué es más triste, el hecho de que sigas caminando después de esa paliza, o que sigas creyendo que eres un héroe. Motoyasu apretó los dientes, la furia en sus ojos era evidente, pero el miedo hacia Rick lo mantenía callado. Ren intentó mediar, hablando antes de que la situación se saliera de control. Rick, esto no es necesario, dijo Ren, tratando de sonar calmado, pero había un toque de desesperación en su voz. Debemos enfrentarnos a las olas juntos. Las disputas entre nosotros solo nos debilitarán. Rick Prime giró lentamente hacia Ren, su sonrisa se ensanchó, pero ahora era más cruel, casi disfrutando de la desesperación que veía en sus compañeros. ¿Debilitar?, se burló Rick. Amigo, ustedes ya están debilitados. Estoy aquí solo para ver cuán rápido caen cuando las cosas se pongan realmente interesantes. Se inclinó hacia adelante, mirando a Ren directamente a los ojos. Tú puedes intentar salvar el día, puedes coordinar, puedes ser el buen chico que quiere resolver todo con trabajo en equipo. Pero cuando todo se vaya al carajo, ¿quién crees que va a estar en pie? Rick se dio un golpe en el pecho, sonriendo ampliamente. Yo. Y nadie más. Itsuki, que hasta ese momento había estado observando en silencio, finalmente intervino, con su rostro claramente afectado por el miedo y la duda. No puedes actuar como si estuvieras solo en esto, Rick, dijo Itsuki, su voz sonaba firme al principio, pero luego vaciló. Si no cooperamos, podríamos morir. Rick soltó una carcajada esta vez, una carcajada que resonó en la sala y que hizo que varios cortesanos dieran un paso hacia atrás por la incomodidad. ¿Morir?, repitió Rick, aún riendo. Ni siquiera sabes lo que significa la muerte, chico. Todos ustedes son niños jugando a ser héroes. De repente, su rostro se volvió frío, su risa desapareció y sus ojos se clavaron en Itsuki. Pero yo no estoy jugando. Cuando las cosas se pongan feas, no va a ser un juego para mí. Y cuando veas caer a tus amiguitos, solo recuerda que te advertí. Rick hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundamente antes de continuar. Todo el mundo quiere ser noqueado, nadie quiere morir. Se giró hacia el trono, mirando al rey ahora. ¿No es cierto, viejo? El rey de Melromark, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, tensó los labios, pero no respondió inmediatamente. Sabía que cualquier confrontación directa con Rick Prime era inútil. La autoridad que normalmente ejercía se desvanecía ante la mirada de Rick. Héroe del escudo, comenzó finalmente el rey, en un tono diplomático, tu poder es necesario, pero debes recordar que este reino necesita de todos sus héroes para enfrentar las olas. El futuro de Melromark depende de vuestra cooperación. Rick Prime lo observó por un momento, como si estuviera evaluando cuán estúpido podría ser el rey para seguir insistiendo en esa idea de unidad y heroísmo. Luego, dio un paso hacia adelante, haciendo que algunos guardias cercanos al trono se tensaran.
cooperación, 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 repitió Rick Prime, su tono se volvió burlón. ¿Sabes lo que yo creo sobre la cooperación, tu majestad? Que es solo otra forma de mantener a los débiles atados a los fuertes. Se detuvo frente al trono, sonriendo. Y yo no me ato a nadie. Los aventureros que habían sido convocados para unirse a los héroes estaban observando la escena en silencio, muchos de ellos retrocediendo lentamente hacia los bordes de la sala. La presencia de Rick Prime los intimidaba, pero también los intrigaba. Nadie quería enfrentarse a él, pero la idea de unirse a alguien tan poderoso también resultaba tentadora, aunque peligrosa. Finalmente, Ren, sintiendo que la situación estaba a punto de explotar, intentó una vez más calmar las aguas. Rick, comenzó con cautela. Sé que no te importa este reino, pero si cooperamos, todos tendremos una mejor oportunidad. Incluso tú. Ren hizo una pausa, esperando que sus palabras surtieran efecto. Tú también tienes algo que perder si las olas nos superan. Rick Prime se giró lentamente hacia Ren, observándolo por un momento antes de reír nuevamente, pero esta vez más bajo, casi como un susurro. Lo que yo tengo que perder no está en este mundo, chico. Señaló la sala en su totalidad. Nada de esto importa para mí. Pero si se vuelve divertido, entonces me quedaré un rato más. El rey, viendo que no podía controlar más la situación, suspiró pesadamente y finalmente habló. Muy bien, héroes. Elijan a sus compañeros y prepárense. Las olas de calamidad se acercan. Los aventureros comenzaron a moverse, acercándose tímidamente a Ren, Itsuki y Motoyasu, mientras que Rick Prime permanecía apartado, observando todo como un depredador que vigilaba a sus presas. Él sabía que, al final del día, todos estos peones seguirían su propio instinto de supervivencia. Y él, Rick Prime, sería el único en decidir cómo terminaría todo. El salón del trono de Melromark estaba cargado de expectación y tensión. Los aventureros se agrupaban nerviosamente, listos para decidir a cuál de los 4 héroes legendarios seguirían. Este era un momento decisivo, no solo para ellos, sino para todo el reino. Las olas de calamidad, conocidas por devastar todo a su paso, se acercaban rápidamente, y la elección de los compañeros definiría las probabilidades de sobrevivir. Motoyasu, el héroe de la lanza, observaba con una sonrisa confiada mientras los aventureros lo rodeaban. Era carismático, atractivo y valiente. Los aventureros se sentían atraídos por su presencia como si fuera un faro en medio de la tormenta. Ren, el héroe de la espada, estaba tranquilo, calculador. Sus ojos se movían de un lado a otro, evaluando cuidadosamente a cada aventurero que se acercaba a él. Sabía que, a pesar de su serenidad, necesitaba compañeros fuertes y confiables para enfrentar lo que vendría. Itsuki, el héroe del arco, mantenía una postura firme y determinada. Los aventureros que se acercaban a él buscaban un líder con la capacidad de planificar a largo plazo, alguien con visión estratégica. Itsuki atraía a aquellos que valoraban la precisión y el enfoque táctico. Mientras tanto, Rick Prime permanecía apartado, observando cómo los demás se agitaban a su alrededor. Los aventureros lo miraban de reojo, inseguros de si acercarse o mantener su distancia. Sabían que Rick Prime no jugaba bajo las mismas reglas que los demás, pero su poder los tentaba. Sin embargo, su crueldad y falta de empatía los mantenían al borde. Un joven aventurero, más valiente o más ingenuo que los demás, finalmente se acercó a Rick Prime con cierta vacilación. Su rostro mostraba una mezcla de respeto y nerviosismo. Héroe del escudo, dijo el joven con voz temblorosa, sé que eres muy fuerte y pensé que tal vez podría unirme a tu equipo. Rick Prime giró lentamente la cabeza hacia el joven, y su sonrisa maliciosa apareció nuevamente. El silencio en la sala parecía volverse más pesado cuando Rick lo miró de arriba a abajo, evaluándolo como si fuera un insecto que podría aplastar en cualquier momento. ¿Unirte a mi equipo?, repitió Rick Prime, su tono lleno de burla. ¿Y qué te hace pensar que te necesito? El joven tragó saliva, sus manos temblaban visiblemente, pero intentó mantenerse firme. Yo, soy un buen guerrero, he enfrentado a muchos monstruos antes, y pensé que, juntos podríamos derrotar las olas. Rick Prime soltó una carcajada. Era una risa fría, desprovista de cualquier rastro de calidez. Oh, claro, juntos, dijo Rick, disfrutando del nerviosismo del chico. Tú y yo, derrotando las olas, qué bonito. Rick Prime dio un paso hacia el joven, que retrocedió instintivamente. Escucha, niño, aquí no hay equipo. No hay nosotros. Solo hay yo. Si te unes a mí, es porque vas a obedecer cada maldita cosa que te diga, sin cuestionarla. Su voz se volvió más grave y peligrosa.
Y sé que no podrías, así que no, lárgate de aquí. El aventurero pálido y asustado decidió mejor unirse a otro héroe dejando a Rick solo. Rick Prime disfrutaba de su aislamiento, su sonrisa sardónica permanecía mientras observaba cómo los demás héroes recibían sus equipos. No necesitaba a nadie. Los aventureros solo serían obstáculos en su camino. Finalmente, después de varios minutos, los aventureros eligieron a sus héroes. Motoyasu, Ren e Itsuki habían formado equipos fuertes, con compañeros que los apoyaban en diversas habilidades. La sala comenzó a calmarse mientras los héroes organizaban sus respectivos grupos y el rey de Melromark se ponía de pie para dirigirse a todos. Héroes de Melromark, dijo el rey con voz firme, ahora que los aventureros han hecho sus elecciones, es momento de prepararse para las olas de calamidad. Deben entrenar juntos, coordinarse, y asegurarse de que están listos para enfrentar lo que viene. Motoyasu, Ren e Itsuki asintieron, sabiendo que el peso del reino descansaba sobre sus hombros. Sin embargo, Rick Prime permanecía indiferente. Sin ningún compañero a su lado, era un lobo solitario en medio de un grupo de hombres y mujeres que dependían unos de otros. Cuando el rey terminó su discurso, los aventureros y héroes comenzaron a dispersarse para organizar sus preparativos. Rick Prime, viendo que el salón se vaciaba lentamente, se giró hacia la puerta, susurrando para sí mismo con una sonrisa cargada de cinismo. «Idiotas, todos ellos», murmuró. «No necesito a nadie para hacer lo que hago mejor que todos ustedes juntos». Sus palabras eran una declaración de su propia supremacía, su completa convicción de que las olas de calamidad no serían más que otro obstáculo que podría aplastar sin esfuerzo. Motoyasu, observando la salida de Rick Prime, no pudo evitar sentirse aliviado de que el peligroso héroe del escudo no tuviera compañeros a su lado. Ren e Itsuki también compartían esa sensación. Aunque Rick Prime era una fuerza poderosa, su inestabilidad lo hacía impredecible, y ninguno de ellos quería estar cerca de él cuando llegara el momento de la batalla. Rick Prime, sin embargo, se detuvo justo antes de salir del salón. Giró su cabeza hacia atrás y observó a los otros héroes con su sonrisa burlona. «Espero que estén listos, niños», dijo con un tono que rozaba el desprecio, «porque cuando las olas lleguen, no quiero verlos corriendo como ratas». Y con eso, salió del salón, dejando tras de sí una sensación de inquietud. Motoyasu, Ren e Itsuki intercambiaron miradas tensas, sabiendo que aunque tenían a sus compañeros a su lado, el verdadero peligro podría no venir de las olas, sino de un hombre que no seguía ninguna regla. La noche se cernía sobre Melromark, pero dentro de la taberna más concurrida de la ciudad, el ambiente era un caos de voces y risas. Aventureros y mercenarios se jactaban de sus últimas victorias, discutiendo con orgullo los monstruos derrotados y las recompensas obtenidas. Sin embargo, esa atmósfera de camaradería y celebración estaba a punto de ser destrozada. Rick Prime empujó la puerta de la taberna sin esfuerzo, entrando en el bullicioso establecimiento. Su presencia no pasó desapercibida. El escudo brillante en su brazo lo señalaba como el héroe del escudo, pero algo en su porte, su expresión, su aura de desdén absoluto hacia todo lo que lo rodeaba, lo separaba de los demás héroes. Rick Prime avanzó sin decir una palabra hasta la barra, mientras los murmullos y las conversaciones se apagaban lentamente a su alrededor. Los ojos de los aventureros se posaban sobre él con curiosidad y cierta incomodidad. «Dame lo más fuerte que tengas», ordenó Rick con voz fría, sin molestarse en mirar al tabernero. El tabernero, un hombre bajo y rechoncho, temblaba mientras sacaba una botella de licor oscuro y servía un vaso lleno de un líquido que olía a químicos tóxicos. Rick tomó el vaso, le dio un pequeño sorbo y su rostro se torció en una mueca de absoluto desagrado. «¡Qué porquería!», dijo Rick en voz alta, mirando con asco el contenido del vaso. «He probado solvente para motores que sabe mejor que esto». Las risas comenzaron a resonar desde una de las mesas de la esquina, donde un grupo de aventureros corpulentos, con cicatrices de batalla y sonrisas de autosuficiencia, habían estado celebrando su última victoria. Uno de ellos, un hombre enorme con una cicatriz que cruzaba su rostro, se levantó y se dirigió hacia Rick con una sonrisa burlona. «Parece que al héroe del escudo no le gusta nuestra bebida local», dijo el hombre, deteniéndose justo frente a Rick. Rick Prime lo miró de reojo, con una expresión de aburrimiento absoluto. «Oh, por favor», respondió Rick, su tono cargado de sarcasmo. «Si piensas que una mierda como esta es lo mejor que tienes, entonces es una lástima que nadie me haya advertido que vine a un planeta lleno de idiotas». El hombre con la cicatriz, ofendido, dio un paso más cerca, inclinándose hacia Rick con un aire desafiante.
Viejo, si crees que puedes beber algo mejor, tal vez debas ir a buscarlo tú mismo, dijo, con una sonrisa amenazante. Antes de que pudiera siquiera terminar su frase, Rick Prime activó un pequeño dispositivo oculto en su abrigo. Un rayo de energía azul brillante envolvió al hombre, y en cuestión de segundos, su cuerpo comenzó a temblar, desintegrándose por completo hasta dejar solo polvo en el suelo. Las risas en la caverna murieron de inmediato. Rick guardó el dispositivo con calma y observó las reacciones a su alrededor. Los aventureros lo miraban con horror y asombro, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Ninguno de ellos se atrevió a moverse o siquiera a hablar. Bueno, al menos ya no tendrás que beber esta porquería, ¿eh? Dijo Rick en tono burlón mientras daba un paso hacia la salida. El silencio era absoluto. Los aventureros, antes llenos de orgullo y confianza, ahora estaban paralizados por el miedo. Algunos apartaron la mirada, temerosos de que Rick Prime pudiera fijar su atención en ellos. Sabían que Rick no era como los demás héroes. Rick Prime era una fuerza imparable, alguien que jugaba con las reglas de su propio universo, alguien que no tenía respeto ni paciencia para las formalidades de este mundo. Rick Prime dejó escapar una risa baja mientras se dirigía hacia la puerta, sabiendo que había dejado una impresión duradera en cada uno de los presentes. Mientras salía, dejó caer su último comentario. Es divertido ser yo, pero lo es aún más cuando todos ustedes saben que no son nada. Con eso, Rick Prime salió de la taberna, dejando tras de sí una mezcla de temor, confusión y absoluto respeto. Nadie sabía lo que haría después, pero todos sabían que habían estado en presencia de algo mucho más allá de lo que podían entender o enfrentar. Las calles de Melromark parecían devoradas por las sombras, como si el rey no supiera que la verdadera oscuridad no provenía de la noche, sino del hombre que caminaba a través de ellas. Rick Prime avanzaba sin prisa, con la confianza de un dios que no conoce límites, con el escudo brillante en su brazo. Pero los dioses no necesitan armas convencionales. Lo que definía a Rick Prime era su intelecto y su crueldad calculada. Desde las sombras, un grupo de ladrones lo observaba, susurrando entre sí mientras se preparaban para atacar. Pensaban que lo tenían fácil. El héroe del escudo, conocido por su defensa, no sería rival para un asalto sorpresivo. Estaban a punto de descubrir lo que significaba enfrentarse a alguien como Rick Prime. «Hey, muchachos, miren a este idiota», dijo uno de los ladrones con una sonrisa burlona. El héroe del escudo, el héroe más débil. Esto va a ser pan comido. Rick Prime ni siquiera los miró al principio, sus ojos vagaban por las paredes de la ciudad, aburrido. ¿De verdad?, dijo finalmente Rick, levantando una ceja mientras sonreía con esa mezcla de arrogancia y desdén que le era tan natural. ¿El más débil? Amigo, ¿tienes idea de cuántos universos he destruido con menos esfuerzo del que tú necesitas para mear? Los ladrones se detuvieron un segundo, pero su líder no se dejó intimidar. Con un gesto de su mano, el grupo rodeó a Rick Prime. 7 hombres armados con espadas y dagas, sus caras llenas de confianza. «Ríndete, héroe, o te haremos pedazos», amenazó el líder, alzando su espada mientras sus compañeros se acercaban lentamente. Rick Prime soltó una carcajada, pero no era la risa de alguien que se siente amenazado. Era la risa de alguien que sabía que el universo estaba a su merced. «Oh, Dios, esto va a ser divertido», dijo Rick, su tono lleno de sarcasmo. «Quiero decir, normalmente esto me aburriría, pero ustedes son tan patéticos que podría disfrutarlo un rato». Antes de que los ladrones pudieran reaccionar, Rick Prime levantó su mano, y una ráfaga de energía salió disparada desde un dispositivo oculto en su abrigo. El primer ladrón voló hacia atrás, chocando contra una pared cercana y quedando inconsciente de inmediato. Los otros 6 miraron en estado de shock mientras Rick Prime seguía caminando hacia ellos, su expresión no había cambiado en lo más mínimo. Era como si estos hombres no representaran una amenaza, sino una distracción que podría eliminar en cualquier momento. ¿Saben lo que es gracioso?, dijo Rick, mientras ajustaba un dispositivo en su mano. Que piensan que son importantes. Piensan que el mundo sigue girando porque ustedes están aquí. Pero la verdad es, con un chasquido de sus dedos, otra ráfaga de energía envolvió a 2 de los ladrones, levantándolos en el aire. Sus cuerpos temblaron antes de desintegrarse en polvo. No hubo sangre, solo un leve destello de luz antes de que desaparecieran de la existencia. Nada de lo que hagan importa. Rick Prime se detuvo, observando a los 3 ladrones restantes, que ahora temblaban, completamente aterrorizado. Uno de los ladrones, temblando, dejó caer su daga al suelo y se arrodilló. «Por favor, ten piedad»,
suplicó el hombre, sus ojos llenos de miedo. Rick Prime lo miró, su rostro estaba cubierto por una sonrisa cruel. ¿Piedad? Repitió Rick, sacudiendo la cabeza. ¿Qué clase de dios crees que soy? Yo no doy piedad, doy destrucción. Con una rápida sacudida de su mano, el último rayo de energía eliminó al ladrón suplicante. Sus compañeros miraban, sabiendo que sus destinos estaban sellados. Ven, dijo Rick, mientras seguía su camino, sin molestarse en mirar atrás. Este es el problema con ustedes. No entienden nada de poder. Para ustedes, el poder es una espada afilada o unos músculos grandes. Para mí, el poder es hacer que las cosas dejen de existir. Ahora, aprendan algo mientras se mueren. Y con esas palabras, Rick Prime siguió su camino. Los pocos sobrevivientes, inconscientes y derrotados, no eran más que testigos de su paso por este mundo. Rick Prime había dejado en claro que él no era solo el héroe del escudo, era algo más, algo que ni siquiera ellos podían entender completamente. Y así, la ciudad de Melromark quedó marcada por su presencia, sabiendo que el caos y la destrucción eran inevitables donde quiera que él pisara. Rick Prime había dejado a los ladrones atrás, sus cuerpos reducidos a polvo o retorcidos en el suelo. Sin embargo, para él, aquello no había sido más que un leve entretenimiento. Estaba empezando a aburrirse de nuevo cuando, de repente, un hombre salió de las sombras. El hombre tenía una apariencia siniestra, con una capa raída y una sonrisa astuta. Sus ojos brillaban con una mezcla de interés y codicia. Sabía perfectamente quién era Rick Prime, pero no parecía intimidado por la fama del héroe del escudo. Al contrario, había visto lo que Rick podía hacer, y eso solo lo hacía más interesante. Veo que no tienes problemas con tus enemigos, héroe del escudo, dijo el hombre, inclinando la cabeza ligeramente en señal de respeto. Pero, creo que podrías hacerlo todo mucho más fácil si contaras con algunos compañeros. Rick Prime detuvo su andar, sus ojos fríos recorrieron al hombre sin interés. La sola idea de necesitar ayuda le provocaba una sonrisa burlona, pero el tono astuto del extraño le llamó la atención. ¿Compañeros? Repitió Rick, su tono cargado de sarcasmo. Oh, claro. Porque lo único que me falta en esta mierda de mundo medieval es un grupo de amigos idiotas que me retrasen. El hombre sonrió, mostrando dientes amarillos y torcidos. Sabía cómo tratar con personas difíciles, y Rick Prime no era una excepción. No cualquier compañero, mi señor, continuó el hombre. Sé dónde puedes conseguir algo especial. Algo que no te defraudará. Rick Prime levantó una ceja, no porque realmente estuviera interesado, sino porque la curiosidad, ese maldito defecto humano, siempre le llevaba a descubrir qué tan profundo podía hundirse la mediocridad de este mundo. Habla, o hazme un favor y ahórrame las pistas de suspenso, amigo. Rick suspiró, con un gesto impaciente. ¿Qué es lo que vendes? ¿Armas, monstruos, almas en pena? El hombre se inclinó un poco más, su sonrisa se amplió. Esclavos, mi señor. El tono del vendedor era bajo, casi un susurro. Tienes poder, sí, pero incluso los grandes héroes saben que necesitan una mano derecha confiable. Alguien que les ayude a cargar con los deberes más tediosos. Y yo sé exactamente dónde conseguir a alguien que te sea útil. Rick Prime rió, pero no de una manera cálida. Era una risa que mostraba desprecio por todo lo que el vendedor representaba. ¿Esclavos? Dijo Rick, con una mezcla de incredulidad y desdén. Amigo, de todos los conceptos atrasados de este universo, el de esclavitud debe ser el más ridículo. Pero, me has picado la curiosidad. Muy bien, veamos qué tienes. El hombre asintió rápidamente y comenzó a caminar por las calles oscuras, señalando a Rick Prime para que lo siguiera. La ciudad de Melromark era un lugar lleno de secretos, y entre esos secretos, las carpas de esclavos eran de lo más oscuro que se podía encontrar. Mientras caminaban, el hombre hablaba de su mercancía con un entusiasmo casi perturbador. Tenemos a los mejores semi-humanos, mi señor, dijo. Fuerte resistencia, lealtad inquebrantable, perfectos para cualquier tarea que desees encomendarles. Incluso algunos se vuelven bastante útiles en combate. Rick Prime lo escuchaba, pero con desdén. Su mente ya planeaba qué haría con quien fuera que este tipo le ofreciera. ¿Un esclavo? ¿Qué clase de idiotez medieval seguiría? Pero si había algo que Rick Prime sabía, era que incluso en los peores lugares, podía encontrar algo que le resultara útil. Finalmente, llegaron a una carpa oscura en las afueras de la ciudad. El hombre apartó una lona y reveló un interior iluminado débilmente por antorchas.
Dentro había varias jaulas, cada una ocupada por seres de diferentes razas y apariencias. Aquí estamos, mi señor, dijo el vendedor, señalando con una mano a las jaulas. Elige a quien desees. Estoy seguro de que encontrarás algo interesante. Rick Prime observó las jaulas, su mirada fría y calculadora recorrió a los seres encerrados. Perfecto, dijo con una sonrisa malévola. Veamos qué tenemos aquí.